Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Espero que hayan tenido un hermoso día. Este día que esté lleno de paz y amor en cada uno de ustedes. Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Hermanos, es un placer compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes una vez más. Hoy el tema que voy a compartir con ustedes es un tema de la fe de Abraham. Un hombre grande, colmado de la fe, el padre de la fe, por eso se le llama el padre de la fe. Un hombre que tuvo que dejarlo todo por amor a Dios y por la fe. Un hombre que tuvo ese encuentro con Dios, un hombre que tuvo la capacidad de escuchar a Dios. Yo no sé dónde estás tú, ahí donde tú te encuentras, en tu apostolado, en tu servicio, cómo estás con Dios. Te voy a pedir que oremos para que esta oración, esta predicación de este día, toque lo más sensible de tu corazón. Si tienes una necesidad, yo te ruego que lo pongas a los pies del Señor para que el Señor haga la obra. Le pedimos al Señor, Señor Dios Todopoderoso, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, te pido, Señor, por cada uno de las necesidades que tienen mis hermanos. Que seas tú, Señor, quien guía nuestros pasos, que envíes tu Santo y Divino Espíritu al corazón de cada uno de nosotros y nos llenes de tu Santo y Divino amor. Enciende el fuego de tu amor en cada uno de nosotros en el corazón. Nos llenes de tu sabiduría, nos llenes de tu paz, de tu amor, de tu gracia y de todo tu ser. Allí como estás, dile al Señor cuál es tu necesidad. Dile al Señor qué es lo que necesitas. Dile al Señor, aquí estoy, necesitado de ti, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú eres mi Dios y solamente tú puedes sanar mis enfermedades. Solamente tú puedes hacer la obra. Hoy le pedimos al Señor para que ponga palabras en mis labios y en mi corazón y abra tu corazón para que la palabra de Dios encuentre acogida en tu corazón, para que esas palabras de Dios hagan eco en tu vida y que podamos nosotros poder compartirla con alegría, para poder ser buena noticia, como dice Jesús, que tenemos que ser buena noticia siempre. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, es un placer compartir la palabra de Dios con ustedes, porque solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Hoy vamos a hablar de la fe, un poco de la fe, un poco de lo que Dios nos ha dado, un poco de lo que Dios nos ha querido regalar, porque solamente Él conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Ahí en tu aposento donde te encuentras, si quieres anotar la cita bíblica y después estudiarla en tu casa, vamos a ir al libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 15, encontramos nosotros en la palabra de Dios un mensaje que Dios quiere para ti y para mí. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo, a pesar de su avanzada edad, y que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso, de este hombre, únicamente ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de la orilla del mar. Todos murieron como creyeron, no como creyentes,
No habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos, confesándose y extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es una de lo que la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, que estamos hablando muchos años más después de que Abraham había recibido esa promesa de Dios y había tenido ese encuentro con Dios, se escribe el libro a los Hebreos. Entonces, ¿por qué nosotros, motivados por el Espíritu Santo, como estos hombres motivados con el Espíritu Santo, activan la fe de cada uno de ellos? Y entonces nosotros tenemos la capacidad de aprender y de poder dejarnos guiar y llenar por la palabra de Dios. Hoy el Señor te invita a ti y a mí, hermano y hermana, que me escuchas. Nos invita a que tengamos la confianza, que tengamos una fe. Hoy vamos a hablar de esa fe expectante, vamos a hablar de la fe que es capaz de mover montañas, la fe que te da la oportunidad de dejarlo todo para ganarlo todo con Dios. Hay que perderlo todo para ganarlo todo con Dios. Todos nacemos con una fe natural, una fe que viene con nosotros en el equipaje, en el equipo de nosotros, que es la fe natural que tenemos todos, como los niños se dejan apapachar por los papás, se dejan alimentar por los papás, se dejan querer por los papás. Luego viene la fe expectante, la fe teologal. La fe teologal es la fe que nos enseña la Iglesia. Sabemos que esto es palabra de Dios, ¿no? Para aquellos que quieran ver, aquí tengo mis Sagradas Escrituras. Es palabra de Dios y esa es fe expectante, esa es fe teologal. Sabemos que la Eucaristía es por fe, sabemos que ahí está Cristo en su totalidad, en su divinidad, pero es fe teologal, los sacramentos y todo. Entonces, cuando nosotros vamos estudiando las Sagradas Escrituras, nos vamos dando cuenta y vamos avanzando para poder tener una fe a la que Jesús se refiere cuando habla de la fe del granito de mostaza. Hay muchas personas que dicen que siquiera se quisieran quedar con ese granito de mostaza como eso, si fuera tan pequeñita su fe así. La verdad que la teología nos enseña de que esa fe no se tiene que quedar en tan pequeñita así, porque una fe tan pequeña y un gran problema, pues no, la fe tiene miedo y se aleja del problema, ¿no? Entonces no te va a servir de nada. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Por eso Él da la enseñanza y da la explicación de que la fe, que el grano de mostaza, a pesar de ser tan pequeño en las hortalizas, es el arbusto más grande, el que crece, el que llega a ser más grande que los otros. Entonces nos está pidiendo que la fe de nosotros, aunque sea tan pequeña, puede crecer. Y puede esta fe, al crecer, es soporte para otros y sombra para otros. ¿En qué consiste? Que dice que las aves anidan, ¿no? Descansan ahí en las ramas de este arbusto de mostaza, porque ha crecido la fe. Una fe que crece, una fe que es capaz de crecer, una fe que es capaz de mover montañas, ¿no? Es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es la fe que nosotros queremos y a la que Jesús quiere llegar? Es la fe expectante, la fe que está en movimiento, la fe que es capaz de robarle un milagro a Dios. ¿En dónde lo encontramos? Lo encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, de la mujer de la hemorragia, ¿no? Esta mujer de la hemorragia vence todos los estereotipos, vence todas las barreras, vence todo lo que la ha alejado, porque ya lo ha perdido todo, ha buscado en todos lados con los mejores médicos, ha perdido toda la capacidad de sanación, pero no había ocurrido a Jesús. Entonces esta mujer dice, si tan solo yo le tocara el borde del manto a Jesús, yo sanaré. Y esa es la fe expectante, es la fe que el Señor quiere que tú y yo tengamos. La fe que el Señor quiere que tú y yo crezcamos en cada momento y podamos ir al encuentro con Dios. Entonces,
Cuando nosotros nos dejamos que la fe expectante crezca en nuestra vida, entonces es cuando empieza a hacer la diferencia de todo lo que Dios nos quiere mostrar. Ahora vamos al Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 15, del 1 al 9. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquén, al árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos ocupaban el país y Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Desde allí pasó la mañana al oriente de Betel, la montaña al oriente de Betel, y plantó su tienda de campaña, teniendo Betel al oeste y Ai al oriente. También aquí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham avanzó por etapas hacia el país del Negev. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que tenemos nosotros al escuchar la voz de Dios? Ese acercamiento que tiene. Acuérdense que Abraham no era Dios, el Dios invisible, no era el Dios de Abraham. Él venía de una familia que fabricaba dioses, ídolos, dioses falsos fabricaban eso, y Dios se le apareció a Abraham y lo sacó de ahí para traerlo, para ser una nación nueva, para ser el pueblo elegido de Dios, que son el pueblo de Israel hoy en día. ¿Cómo hace Dios al obedecerle? Entonces es cuando vas comenzando a tener esa intimidad con Dios. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y no andamos con, no, pero si lo dejo y después ¿cómo le voy a hacer? Tengo tantos pagos y si lo dejo todo, pues ¿cómo no? Entonces cuando nosotros nos abandonamos a la providencia de Dios, es cuando Dios empieza a preparar el terreno. Dios ya te preparó el terreno. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a mentir. Si tú confías completamente en Él y haces lo que Dios te pide. Aquí es cuando entra la confianza. Es cuando vamos a empezar a abandonarlo todo, a dejarlo todo por Dios. Yo te invito hoy, hermano y hermana que me escuchas, a que des un paso en fe, como Abraham, ¿sí? Como su sobrino Lot. Y entonces vamos a empezar a darnos cuenta, vamos a empezar a tener ese encuentro con Dios. Vamos a empezar a tener esa comunión con Dios para poder trabajar con Dios. Dios se le aparece a Abraham y le dice: esto es todo lo que te voy a dar. ¿Sí? Acuérdense que habían países a los lados, esas eran tierras que ya les pertenecían a otros pueblos, pero Dios le entregaba, desaparecía a esos pueblos para ir entregando esas tierras en heredad al pueblo de Israel, porque ya se los había prometido de antemano. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios siempre quiere lo mejor para todos esos pueblos, a pesar de todo lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a encontrar 10 puntos. 10 puntos en esta predicación que nos van a ayudar a comprender el llamado de Abraham, a comprender el abandono de todo lo que él tenía, de tomar todas sus cosas e ir tras de Dios.
En primer lugar, ser obediente al llamado. Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre va a llegar a tocar la puerta de tu corazón. Dios siempre va a llegar a ti. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Para mí también. Cuando Dios te llama, Él va a preparar el camino porque Él conoce tu necesidad. Él sabe los gastos que ya tienes. Él sabe qué es lo que implica cuando te va a empezar a llamar. Me acuerdo que hace 10 años, cuando el Señor me llamó a servirle al Señor y a dejar todo por Él, me acuerdo que una de las pláticas que teníamos en casa, acá en casa, era que, ¿cómo le vamos a hacer? El muchacho mayor está en la universidad y la universidad acá no es barata. ¿Cómo le vamos a hacer? Estás dejando todo lo que, el trabajo, estás dejándolo todo por seguir una ilusión, por seguir un fanatismo y palabras así. Y la vamos a encontrar en muchos hogares, en muchos hermanos que les han dicho lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos dudas, pero a mí me daba la certeza de que seguirlo a Él no iba a faltar nada. El primer muchacho se graduó de la universidad y no hizo falta ni un 5. Cuando sale el primero, tiene que entrar el segundo a la universidad. Entonces hay 2 gastos que se tenían que hacer, pero Dios siempre sigue proveyendo. Hay que pagar la aseguranza, hay que pagar todos los gastos del agua, la luz, el gas y tantas otras cosas, aseguranzas y todo eso. Pero para Dios no hay nada imposible porque Dios ya lo tiene preparado para ti. Entonces, cuando nosotros nos abandonamos en la presencia de Dios, vamos a empezar a encontrar esa solidez, esa madurez con Él y vamos a encontrar más confianza cada día. Y es cuando nuestra fe va creciendo como ese grano de mostaza, como ese arbusto, para que otros un día vengan y descansen en ti y te digan: hermano, ¿puede orar por mí? Hermano, mire, tengo esta pregunta, no entiendo por qué Dios nos trata de esta manera, por qué Dios habla de esta manera. Y tú, a la luz de Dios, obviamente tienes que prepararte, tienes que comerte la Sagrada Escritura para poder entender el porqué de Dios y poder llevar un mensaje para poder dar una respuesta y pedirle al Espíritu Santo que hable Él y no tú. Segundo punto, Dios te llamó porque le dio su santa voluntad, no la gana, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es totalmente diferente a la gana. Dios te llamó porque le caes muy bien. Fíjate cómo es de importante, tú le caes bien a Dios. A pesar de cómo estás, a pesar de cómo le has fallado, a pesar de tantas cosas, a Dios le caes bien. Y eso es muy bonito, eso es muy, muy hermoso. Punto número 3, Dios habla de una forma personal. Él, así como hizo con Abraham, así también lo hace contigo. Te va a llamar por tu nombre, te llama por tu nombre. Y te dice: Félix, en ti pongo mi confianza, en ti pongo este proyecto, en ti pongo este otro. María, yo tengo muchos planes contigo, ven y sígueme. Rafael, yo sé que tú tienes la capacidad para poder caminar junto conmigo. Ven, sígueme. Así te va llamando personalmente. El Señor siempre tiene la primera palabra, el Señor siempre da el primer paso. Ahí viene y empieza a cumplir las promesas que ya te ha dado. A Abraham, ¿qué fue lo que le dijo? Mira, toda esa es la heredad para tus hijos, para tu descendencia. Hasta acá todavía Abraham no tenía ni un hijo. Tenía al único que él pensaba dejarle la herencia de todo el capital, de toda la riqueza que tenía, era a su mayordomo Eleazar. Pero Dios le dijo: no le va a quedar tu herencia a Eleazar, le va a quedar a tu hijo, a la promesa que yo te he dado, la promesa que va a ser Isaac. Pero en el punto número 4, todos los días hay que reafirmar el llamado. Te lleva a escuchar a Dios. Hay muchas cosas que no queremos. Abraham ha de haber puesto a lo mejor algunas trabas y decir: bueno, pero oye, la esposa era la que ponía las trabas. Abraham era muy consciente, Abraham escuchaba a Dios y le obedecía a Dios. Pero Sara decía: no, yo estoy vieja y este viejito, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Dios, para Dios no hay nada de imposible.
Para Dios todo es posible. En ese momento Abraham tenía todo, hasta 2 esposas, que en ese tiempo se podía, hoy ya no se puede, ¿no? ¿Por qué? No es porque sean más complicadas o en aquella época éramos, no, es porque Dios no te quiere ver tan ocupado, porque Dios te quiere ver libre, porque Dios quiere que el uno como el otro vivan la libertad de la fe y del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti. No te quiere ver tan estresado, tan cargado por tantas cosas. Punto número 5. Poner nombres lindos o palabras a palabras incómodas. Hay que ser real. El realismo no es lindo. Porque tener 2 esposas, sí que en aquella época se podía, hoy en estos tiempos es adulterio. Dios te desacomoda como estás, porque los planes de Dios son incómodos. Dios siempre va a querer sacarte de la incomodidad, porque lo que más nos aleja de Dios es la comodidad. Eso lo viví yo en mi tiempo, una persona sin vicios, un buen matrimonio, 2 buenos hijos, un trabajo estable, servidor de la iglesia, proclamador de la palabra, el ministro de Eucaristía, hospitalidad, ayudaba en todo lo que se podía y bendecido por Dios, pero no le conocía a Dios. ¿Por qué? Por la comodidad, porque yo podía cambiar en esa época una misa por un partido de fútbol. Yo podía cambiar todo un mes de ir a la iglesia por una Copa Mundial. Y no pasaba nada. A nadie le incomodaba porque no iba. No, se quedó viendo el partido. No pasa nada, es normal, eso está bien. El problema es cuando dejas todo eso y ahora te pasa como Jesús a los 12 años, cuando se pierde, a donde lo encuentran en el templo, y ahora cuando te pierdes ya no te van a encontrar en el bar, no te van a encontrar en los campos de fuego, sino que te van a encontrar en la iglesia. ¿Por qué me has hecho esto?, le dijeron a Jesús. Y hoy también te dicen lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos tenemos en el plan de Dios, es para que vayamos a ser parte de su cuerpo. Somos parte del cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. El cuerpo místico de Jesús, que es la Santa Iglesia. Ahora nosotros somos parte, como piedras vivas, que ayudamos a la edificación del templo de Dios. Y ahora nos vamos a ir apartando de otros malos hábitos que teníamos por buenos hábitos. Abraham, ¿qué es lo que pasa? Dios le enseñó a orar a Abraham, Dios le enseñó a hacer estos templos, a construirle altares a Dios para poder contemplar en adoración a Dios, en espíritu y en verdad, por la fe, ¿sí? Al Dios invisible, que por la fe es visible. Puedes sentirlo, puedes tocarlo. En la palabra de Dios podemos saborearlo, es verdadero alimento, es verdadera comida, ese fuego de Dios que nos hace falta a muchos, por muchos nos falta más, a otros menos, pero el Señor está allí a la espera de ti. Punto número 6. Una fe que no se detenga ante los riesgos. Pedro y Andrés, dejándolo todo por él, dejaron la barca, dejaron las redes, dejaron todo y siguieron a Jesús. Aunque por allá en algún momento le dijeron, Señor, ¿qué vamos a recibir nosotros que lo hemos dejado todo? ¿No? Jesús les da la respuesta de que nadie se va a quedar sin recompensa. ¿Por qué? Porque ya lo han recibido todo por haberlo dejado todo. Que es el reino de los cielos. Ahí donde tenía la mirada Moisés, ahí donde tenía la mirada Abraham, ahí donde tenían la mirada todos los discípulos, allí es donde Dios quiere que estés. Allí donde Dios quiere que tengas la mirada puesta en el cielo, en la eternidad. Por eso es que Dios es eterno. Por eso que Dios es grande, porque nos da la oportunidad de elegir y decidir. Allí está, en el alma de cada uno de nosotros, tenemos la capacidad de elegir el rumbo de cada uno de nosotros.
Punto número 7. No tengas miedo de ir de frente, porque si te llamó no te va a defraudar. No te va a dejar con las manos vacías. El Señor, si te llamó, y si tú le eres fiel, porque Él es fiel, no te va a defraudar, porque Él está allí. Él está llamándote para prepararte. Te va a dar las herramientas que tú necesitas para ser cada día más fervoroso y poderoso en palabras que son de Dios. No tuyas, sino con la misma palabra de Dios, que tú vas a empezar a llenarte, que tú vas a empezar a dirigir a otros corazones, a reconstruir corazones rotos, almas rotas, vidas rotas, con la palabra de Dios, porque una palabra, solo una palabra de Él, bastará para sanar, dice su palabra. Punto número 8. En Él sí hay que soltarlo todo, como Abraham, no apegarte al mundo, a las cosas del mundo, a dejar todos los malos hábitos, los vicios, ¿sí? A dejar todas esas malas influencias que tienes, a dejar de escuchar las voces exteriores del mundo y escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que después solamente se queda con la fotografía, como muchos se quedaron con la fotografía de Jesús. Y decían, ¿cómo nos puede venir a decir que nos va a dar pan, que Él es el pan bajado del cielo, si sabemos quién es su padre, su madre, es el hijo del carpintero, conocemos a sus hermanas, a sus hermanas? Solamente se habían quedado con la fotografía de la Sagrada Familia, porque lo habían visto crecer ahí, en esa familia, y pensaban de que no, y entonces contradecían lo que Él decía, que es el pan bajado del cielo, que Él es el que ha bajado del Padre para estar entre nosotros, porque no conocen la realidad de Dios en esta tierra. Punto número 9. ¿Lo tomas o lo dejas? No tener dos caras. Una de las cosas cuando nosotros nos alejamos por la comodidad, nos alejamos por muchas cosas, el Señor viene y nos va a preparar para que tengamos una sola cara. Una de las cosas es que te va a apartar de todos los malos caminos, de todos los malos hábitos, para que tú puedas llevar ese comportamiento recto que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Dios siempre nos pide la claridad, la verdad y no la mentira. La verdad es la que te hace libre. La verdad es la que te lleva al culmen, al acercamiento con Dios, a estar cerca de Dios. Allí vamos a empezar a quitarnos las máscaras, a quitarnos de nosotros mismos las máscaras. Hace unos años yo compartía este tema de las máscaras, cuando Jeroboam, una vez, el primer rey cuando se divide el pueblo de Israel en dos reinados, el pueblo del norte y el reino del sur, Jeroboam hizo ídolos en Dan, en el norte y en el sur de las fronteras del país de Israel, no de Judá, sino de Israel. Entonces este hombre y hace altares, nombra sacerdotes falsos. Y entonces una vez manda a la esposa, tenía una necesidad con el hijo, se le había enfermado, y manda a la esposa a que fuera donde el profeta que le había dicho que él iba a ser rey. Entonces le dice, ponte una máscara, le dice a la mujer, para que vayas y así no te reconoce el profeta. El profeta ya estaba bien anciano y estaba ciego. Era fácil, entre comillas, para Jeroboam o para muchos de nosotros, confundirlo y engañarlo. Le dijo, ve y que te dé un oráculo. Es una palabra de Dios, o sea, un mensaje de Dios para este pueblo. La mujer obediente toma unas tortas, unos panes y se va. Entonces, disfrazada, pero Dios le habla al profeta y le dice, mira, va a venir la mujer de Jeroboam a pedirte un mensaje mío. Y le dirás lo siguiente. Bueno, en eso estaba hablando Dios con el profeta. Y entonces toca la puerta la mujer de Jeroboam. Y antes de abrirle la puerta, el profeta le dice, pasa adelante, mujer de Jeroboam. Ahí se le cae la máscara.
Ahí se le cae todo el rollo, todo lo que llevaba. Y muchos de nosotros es así. Cuando la verdad llega, se nos caen las máscaras. Y entonces es cuando empezamos a querer maquillarlo. Pero no se puede tener dos caras con Dios. Así como a este hombre que había sido ungido por el profeta, pero le había dado la espalda a Dios, que está mandando a la esposa a tener dos caras, que vaya enmascarada, muchos vamos enmascarados. Por eso la palabra de Dios a nosotros no nos llega. Por eso la palabra de Dios si llega nos lastima. Por eso a Dios no lo escuchamos, porque escuchamos todas las voces exteriores. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros cuando tenemos dos caras. Y dentro de la iglesia, lastimosamente, aparte de que muchos no conocemos a Dios, tenemos dos caras. Hoy el Señor nos invita a que nos quitemos esas máscaras, para que seamos uno solo, en la intimidad con Él, para poder escucharlo a Él, solo tener oídos para Él. Número 10. Alcanzarlo todo es el sueño del llamado en Dios, que es el cielo. El sueño de Dios que tiene para ti. Al llamarte, el Señor ya tiene preparado el cielo para ti. Esta es una promesa que no se agota. Eso es vivir en Dios. Esto es una nueva manera de vivir la vida. Es una nueva manera de prepararnos, de dejarnos guiar por Dios. Es una nueva manera de escuchar a Dios. Es tener un gozo más allá y vivir con el gozo de que el otro que tienes al lado te importa, de que tú le importas a Dios y por eso te importa el otro. La fidelidad al cónyuge, la fidelidad a los hermanos, la fidelidad en el trabajo, para no ser carga o estorbo para otros, piedra de tropiezo para otros. La fe te hace vencedor. Había un hombre que no creía en Dios, una pequeña historia. Si se la saben, pues no la cuenten, pero si no, vamos a ver. Había un hombre que no creía en Dios, que no tienen fe, como cuando te casas, pero siempre has tenido a la persona pintadita, maquilladita, y cuando te casas ya en la madrugada despiertas y la ves así, y tú clamas a Dios y le dices, me robaron, porque ya no estás viendo la misma cara, sino que estás viendo otra cara. Entonces, en la madrugada te levantas y te vas y ves para el lado y dices, Dios, me robaron. Me casé con esto. Y entonces el otro se despierta y agarra la almohada y dice, lo ahogo. No. Voy a hacerle frente a esto. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la realidad de lo que ha pasado. Y muchas veces pensamos de esa manera. Nos arrepentimos y Dios no se arrepiente de haberte llamado, de haberte elegido. La fe es ser vencedor. La fe es acción, como los antepasados Abel, Enoc y Noé y Abraham, que estuvieron atentos a la voz de Dios. En el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, el Señor nos dice en el capítulo 3, versículo 22, mediante la fe según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, no hay ni judío ni pagano. Es todos. Pasamos a la lealtad, a la fidelidad con Dios. Ahí el Señor te quiere a ti, hermano, si te falta fe, pídele el don de la fe a Dios. Pídele el don de la fe al Espíritu Santo para poder caminar tomados de la mano, para poder ser guiados con Él, para poder ser esos portadores de la palabra de Dios por medio de la fe. ¿La fe qué es la fe? La fe es no ponerle trabas a Dios. Esto no lo enseña el catecismo, esto lo pienso yo, es no ponerle las trabas a Dios. Porque el conocimiento, la fe es el conocimiento de Dios, ahora no ponerle trabas, ahora dejarle el camino libre a Dios para que haga la obra.
para que haga su trabajo, para que haga lo que ya tiene pensado hacer, si le doy la libertad de que Él lo pueda hacer en mi vida. Esta es la palabra, de quitarle las trabas que le ponemos a Dios para que Él haga la obra, para que Él empiece a trabajar. Allí estamos en el caminar en la fe. Cuando caminamos en la fe, Dios nos va a dar ese tiempo. A veces nosotros le decimos, Señor, dame un minuto. Un minuto a los pies de Dios son como 3 años. Un minuto nada más. Porque dice que un día son 1000 años. Y 1000 años son como un día. Entonces hay que hacer las matemáticas y yo creo que me he quedado muy corto con 3 años en un minuto. Y hoy el Señor te quiere apapachar. Hoy el Señor te quiere recordar de que Él ya te llamó. De que Él te ha elegido a ti sobre todas las cosas. Y ahí donde te encuentras, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar, vamos a dejar todo y vamos a pedirle que nos aumente la fe, como lo hicieron los apóstoles, como Abraham, como la fe de Abraham, una fe expectante, una fe capaz de ver a Dios, de dialogar con Dios, de no solo sentirlo, sino estar ahí con Él. Y dile al Señor, cierra tus ojos y dile al Señor, yo te necesito, Señor. Ayúdame, auméntame la fe. Dame un minuto para poder estar contigo, Señor. Me postro ante ti. Cuando tú cierras los ojos, invitas a Jesús a la intimidad ahí en tu corazón. Le abres las puertas de tu corazón para que Él entre en tu vida, para que Él lo haga todo, para que Él sea el motor de tu vida. Porque Él es el que te ha llamado, es Él el que te va a preparar, es Él que sabe que estás pasando y qué es lo que te necesitas. Ahora el Señor te llama y te dice por tu nombre, ven. Ven, Enrique, yo te he llamado por tu nombre, yo desde el vientre de tu madre, yo ya te había llamado a ti. A Rafael también le extiende la mano y le dice, por mis benditas llagas, tu enfermedad será sanada, tu necesidad será saciada. Pero tienes que creerle al Señor, levántate en fe, levanta tus manos. Cuando tú levantas las manos, te quedas indefenso. Te abandonas todo a Él y puedes caer postrado ante sus pies en su presencia y su corazón se abre para ti. Los cielos se abren para ti. Hoy el Señor te dice, aquí estoy. Como Abraham, yo te he llamado tantas veces y tú no me quisiste escuchar. Tú te has hecho el sordo, y después me dices que yo no te he llamado, que yo puedo llamar a otros que son más pecadores o más injustos o más viciosos que tú, y por qué a ti te he dejado a un lado. Hoy el Señor te dice, yo siempre he estado contigo, pero tú no te has dado cuenta. Escúchalo y dile al Señor, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz. Dile que necesitas saber de Él. Necesitas saber de Él. El Señor cuánto te ama, dice, cuánto ha deseado estar contigo así en la intimidad, en un momento de alegría contigo. Déjate abrazar por la presencia de Dios. Déjate abrazar ahí por Él. Deja que el fuego de Dios encienda tu corazón. Deja que la mano poderosa de Dios toque tu hombro y te restaure, te levante. Hay muchos que solamente sienten tristezas, que solamente sienten la presión, solamente sienten las cargas de este mal y de este mundo. Pero hoy la mano poderosa de Dios descenderá sobre tu hombro y te dirá,
Hijo de hombre, ¿qué ves? ¿Qué sientes? La voz de Dios va a abrir tu corazón. Abre tus labios y dile, clámale a la presencia de Dios y dile: yo te quiero sentir, porque otros sí sienten tu presencia y yo no te siento. Ahí está el Señor tocando tu corazón y te estás diciendo de que su corazón arde de amor por ti. Santa Teresita del Niño de Jesús una vez le decía a Dios: ¿por qué te tardas tanto en venir? Y el Señor le dijo: tú eres la que te tardas en venir. Tú eres la que te tardas de llegar al corazón ardiente de mi amor por ti. Allí está Jesús en el sagrario esperando por ti. Ahí está Jesús en la palabra, en la escritura esperando por ti. Ahí está el Espíritu Santo esperando por ti para que aprendas y que te prepares y te dejes preparar por Él. Déjate llenar de esa presencia de Dios. Déjate llenar del amor de Dios. Que con un minuto basta, porque tienes el tiempo suficiente para estar con Él. Porque tienes el tiempo suficiente para dejarte llenar por la presencia de Dios. Hoy el Señor te llama por tu nombre y te dice: ven, yo te amo. Y yo no solamente te doy un minuto, te doy la eternidad, te doy ese momento que tú has esperado, ese momento que tú has necesitado para decirme cuál es tu necesidad. Abre tu corazón a la presencia de Dios, al fuego del amor purificador, al fuego que no quema, al fuego que restaura, pero que es el fuego del amor de Dios entre el Padre y el Hijo. Entre la sabiduría del Padre y el amor del Hijo se infunde el Espíritu Santo para darte la alegría, para darte el gozo del amor de Dios, porque tú estás vivo y existes, porque Él te había pensado desde que te creó. El Señor ya había pensado este momento contigo. Desde el vientre de tu madre, Él ya te había elegido, no para que sufras, sino para que tengas vida y vida en abundancia con Él. Por eso lo ha dado todo. Dile: sumérgeme en el mar de tu amor. Sumérgeme en el inmenso mar de tu amor. Las olas invaden encima de ti, te abraza y hay un murmullo, una voz que te habla al oído, que te dice que te ama, que te dice que siempre ha estado con los brazos abiertos hacia ti, porque el Señor siempre ha esperado ese momento para estar contigo, porque el Señor siempre había estado esperando qué era lo que Él tenía para ti, porque Él te ama, y te dice que te quieres escuchar de tus labios y de tu corazón un aleluya, un momento nuevo, un momento sublime, y de que tu corazón pueda cantar: santo, santo es el Señor. Gloria y honor a ti, Señor Dios Padre Todopoderoso. Santo eres, grande es tu amor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Abrázate y dale gracias al Señor y dile: gracias. Gracias por amarme, gracias por haberme elegido desde el vientre de mi madre, y gracias por hacer de mí un instrumento nuevo, un lápiz que escriba palabras de amor para ti, un lápiz que puede escribir temas de amor para ti, Señor, y un corazón abierto, libre y soberano para darle el honor, la adoración, la honra y la gloria a Dios Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, y por la santa efusión del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dale gracias al Señor, dale gracias y dile: muchas gracias. Ayúdame a compartir esta palabra, ayúdame a compartir el mensaje de Dios para con otros. Ayúdame a llevar este mensaje con alegría. Compártelo, dale te gusta, y si no te has suscrito, suscríbete. Ayúdame que otros corazones
sean sanados con la palabra de Dios, sean sanados por la fe de otros que creemos que el Señor puede hacerlo, de que el Señor te da la libertad para que tú seas ese manantial de agua viva, ese manantial de palabras que salen de lo más profundo de tu ser, que vienen de Dios para ayudar a otros, para ser no piedras de tropiezo, sino de edificación en el plan de Dios, para que la palabra de Dios llegue más allá, que podamos llegar con alegría a proclamar a Dios hasta en los momentos difíciles, porque las batallas las tenemos que vencer y por la fe somos vencedores, por la fe somos capaces de dejarnos llenar de Dios. Dale me gusta, compártelo, por favor ayúdame a caminar con la palabra de Dios para que edifiquemos otros corazones como el tuyo y el mío. Amén. Un abrazo y no tengas miedo de ser feliz. Déjate abrazar por la palabra de Dios de día y de noche. Que tu alma y tu espíritu le den gracias al Señor siempre. Amén.